la metodología, fortalecer los conceptos para que las personas no tengan que estar recayendo continuamente, no tengan que estar tropezándose con los mismos puntos que en el pasado se han tropezado. Si hay personas, sabían que les fue necesario recaer para afirmarse mejor, para identificar algunos puntos débiles que tenía, para fortalecer un aprendizaje dentro del tratamiento y quizá para volverse en el principal defensor de su proceso. No me cansaré de decirlo, es el mismo paciente, es el mismo residente, es el mismo interno, como lo queramos llamar, el que tiene que adoptar las herramientas que le ofrece la institución, el que tiene que empoderarse de las herramientas que da la institución y los profesionales, lo que le suministran a él dentro del proceso como tal, y siempre va a recaer sobre nuestra propia voluntad tomar esos recursos para blindarnos, para protegernos y para estar evitando dar vueltas en un desierto o estar evitando las recaídas. Hay muchos factores que, aunque hay muchos libros que hablan del tema, siempre voy a ser yo el que tengo que estar despierto, vigilante, como dice la Biblia, que tenemos que estar despiertos y vigilantes ante nuestros adversarios, ante esos factores. Y con este tema que hemos venido desarrollando es para que nosotros podamos desarrollar ese discernimiento y nosotros podamos saber qué nos conviene y qué no nos conviene dentro del proceso como tal. Qué cosas nosotros debemos fortalecer o acercar más, y hay otros componentes que definitivamente, lo hemos hablado aquí, debemos aislarlos, debemos alejarnos, debemos desconectarnos. Entonces, para ir iniciando, pues vamos a hacer una corta oración, vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. No sé ahí quién quiera orar, quién de los que están participando allí en la fundación se anime a hacer una oración corta como forma de gratitud y de poder iniciar este tiempo en las manos de Dios. ¿Va a orar, mijo? Pastor, buenos días. ¿Puedo? Sí, claro. Inclinamos nuestro rostro en señal de respeto y se presenta la persona que así lo desee. Padre, Señor amadísimo de la gloria, infinita misericordia, mira, Señor, aquí estamos, Padre, delante de ti, Señor, ese grupo, Señor, de hombres y mujeres esforzados y valientes, Padre. Primeramente venimos ante ti, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, Padre. Padre, perdónanos, Señor, hemos pecado, te hemos fallado, Señor, pero tu infinito amor y tu infinita misericordia, ahí estás tú, Señor, tomando el control de cada uno de nosotros, Padre. Padre, ponemos tu vida, nuestra vida en tus manos, Señor. Ayúdanos a dejar todos esos defectos de carácter, Señor. Ayúdanos, Señor, a moldear nuestro carácter, Señor. Tú eres el alfarero, Padre. Tú eres el alfarero, Señor. Nosotros venimos, Señor, como vasijas, Señor, a ti, Señor. Tú eres el alfarero, Señor amado. Tu palabra lo dice, Señor. Tú nos formaste, Padre. Padre, necesitamos más y más de ti y menos de nosotros, Señor. Necesitamos más y más de ti y menos de nosotros, Señor. Más de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, este espacio, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos espirituales, Señor, a abrir nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu voz, para que seas tú, Señor, tomando el control de cada uno de nosotros. Danos sabiduría, discernimiento, entendimiento, Padre, para que sigamos adelante, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos que sabemos que es de bendición, Señor. Bendice a nuestras familias, Señor. Bendice, Señor, al apóstol, Señor. Bendice a Sotec, Señor, que seas tú, Señor, protegiendo, Señor, guiando, Señor, poniendo paso firme, Señor amado. Que seas tú, Señor, prolongando todo, Señor, haciendo de nosotros la persona que tú quieres que nosotros seamos, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y ponemos este tiempo y este espacio en tus manos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Entonces, retomando y como para enlazando lo que vamos a añadir al tema el día de hoy, cuando iniciamos, planteamos y tratamos de resumir al máximo el porqué de las recaídas.
y lo resumimos porque podemos sacar más de 20, 30 y quizás hasta 50 puntos, pero resumimos al máximo y hablamos de el paso número 1 por el cual se recae es que se pierde la motivación, que nos negamos a ese proceso de sanidad interior y que perdemos la determinación para seguir avanzando. Entonces hablábamos de motivación, sanación y determinación. Decíamos que dentro de la motivación, la mayoría de personas y más del 80% de personas que inician un proceso de rehabilitación y de restauración en una fundación, llegamos con la motivación incorrecta. ¿Por qué? Porque no llegamos convencidos, sino que llegamos más por las circunstancias. Nuestra mamá nos dijo, nuestra esposa nos dijo que si no aceptábamos el proceso, no nos volvían a recibir en la casa, que si no aceptábamos el proceso, no nos daban una casa, no nos daban un negocio. Y desde ahí, desde el inicio, pueden venir vacíos, pueden venir vacíos. Entonces, iniciamos ese enganche en el proceso, en la fundación, por una motivación, pero yo siempre he propuesto, más que motivación, debemos pasar a la convicción, estar convencidos de quiénes somos, para dónde vamos, qué es lo que queremos. Y ahí siempre en ese plano voy a estar yo. Los demás que me rodean, familia y profesionales, hacen parte de un grupo de apoyo, pero siempre la decisión y el que debe estar convencido soy yo para poder defender mi proceso como debe ser. Y decíamos que en la medida que el proceso avanza en la institución, tenemos que enfrentarnos a situaciones tales como que empiezan a manifestarse cosas al interior del ser, cosas internas, cosas que estaban escondidas, cosas que empiezan a detectar los profesionales o los directores de la fundación y que nos las empiezan a hacer ver. Decíamos que la droga no es el problema, sino la consecuencia del problema o de los problemas que pueden estar al interior del ser. Vimos que a veces la persona no era la droga, era su enemigo a vencer, sino que era un problema de disciplina, un problema afectivo, un problema de humildad. A veces había soberbia, hay altivez, hay arrogancia. A veces hemos sido sabios en nuestra propia opinión cuando nos están guiando y cuando nos están orientando. Entonces empiezan a manifestarse una cantidad de factores internos en el ser y empieza a salir, yo digo, empieza esa operación, esa cirugía interna del alma, de las emociones, de los sentimientos, donde hay traumas, donde la persona está contenta y al ratico está triste, donde la persona dice que sí quiere cambiar y después dice ya no quiero cambiar. Entonces empieza una intervención interna y por eso ahí tenemos nosotros que entender que nos están trabajando el interior del ser. Nuestros pensamientos tienen que cambiar y muchas personas en ese proceso de sanidad ven la fundación, terminan viendo la fundación como los enemigos y no se están dando cuenta que son las personas que nos están interviniendo esos defectos o esas problemáticas que las teníamos escondidas y que como nos sacaron de la zona de confort, bien sea casa o aún de la zona de confort, bien sea el lugar de consumo, el lugar del hábitat, donde la persona ya estaba ahí inmersa y estaba ahí establecida como tal. Entonces empieza esa batalla con el interior del ser, donde se empieza la voluntad de decir, esto me conviene y esto no, esto lo dejo y hasta aquí permito que trabajen en mí y ponemos barreras. Entonces hasta ahí le permitimos al profesional, le permitimos al líder, al pastor, al director, al operador terapéutico y a los demás le ponemos barreras. Hasta aquí puedes llegar y hasta aquí no, porque esa área ya tomamos la decisión de que no queremos dejar que nos la sanen, que nos la intervengan. Y decíamos que otro factor, motivación, sanación y determinación. Ahí es donde muchos cuando tienen que seguir enfrentando y de hecho el proceso de la fundación y el periodo de tiempo por el cual se está en la fundación es para que las personas resuelvan y manifiesten un carácter y una determinación de irse frente a la droga. En esa determinación nosotros no debemos consentir ni el más mínimo siquiera
pensamiento y el más mínimo y la más mínima acción para consentir ese problema o ese flagelo llamado droga. Y hablamos esta semana pasada hablamos de innumerables factores. Yo no puedo consentir siquiera estar sentado alrededor, y hablábamos de que nuestro círculo social debe cambiar. El círculo social del paciente inevitablemente debe cambiar. Entonces no podemos consentir ni de pensamiento ni de acción todo lo que tenga que ver con respecto a la droga. Y entonces, para iniciar el día de hoy y decir por qué son las recaídas, yo quiero poner una base para irle dando el espacio y la oportunidad a las personas. Nosotros tomamos 3 proverbios y por eso esto se llama Escuela de Sabios, porque hemos adoptado la sabiduría del hombre más sabio que ha habido en la tierra, la sabiduría de Salomón. Pero en Salomón estaba la sabiduría espiritual, la sabiduría de Cristo, la sabiduría de Dios que está por encima de cualquier sabiduría humana. Y nosotros recordábamos 3 versículos. El primero, Proverbios 20:27. Cuando hablábamos de la motivación, se estableció ese versículo y decíamos, lámpara del Señor es el espíritu del hombre. O sea que si una persona no tiene el espíritu avivado, no tiene el espíritu despierto, o sea, va a caminar a ciegas. Por eso nosotros hemos defendido que si no trabajamos también la parte del espíritu del hombre, le podemos transmitir todos los conocimientos, tanto para dejar de consumir y para sostenerse sobrios en el futuro, pero si la lámpara, que es el espíritu del hombre, dice Proverbios 20:27, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Si no hay lámpara, nosotros no vamos a poder escudriñarnos y no vamos a poder autoexaminarnos qué es lo que está pasando. Porque los factores de riesgo a la hora de hablar de recaídas, no todos son externos. Los factores de recaídas primero inician en el interior del ser. Y si la lámpara está apagada, yo no voy a poder examinar, no voy a poder discernir, no voy a poder detectar los enemigos que entran acá. Por eso la mayoría de los adictos, cuando recaen, siempre buscan culpables y siempre buscan factores externos. Fue porque mi mujer me dejó, fue porque me despidieron del trabajo, fue porque no me dieron esto, fue porque me gritaron y fue porque me regañaron. Pero recordemos y partamos de algo. El problema siempre va a estar en el interior del ser. Entonces dice el Proverbio 20:27 que si la lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Nosotros tenemos que entrar en un ejercicio y desarrollar un discernimiento, y nuestros sentidos tienen que estar orientados a aprender a conocer lo bueno y lo malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Si yo todos los días no estoy haciendo esa evaluación porque mi lámpara está apagada, y la mejor manera de encender la lámpara, es fortaleciéndola con los principios espirituales, es fortaleciendo esa lámpara para que se encienda más en nosotros a través de la palabra de Dios. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si yo quiero enfrentar un problema llamado drogadicción, que sabemos que es un mundo de oscuridad y que sabemos que es un mundo de tinieblas, sin lámpara, pues voy a ir a enfrentar un problema y me voy a ir a introducir a un campo donde voy a seguir en oscuras. Esa es la recaída, que quiero enfrentar un problema a ciegas, sin tener encendida mi lámpara, sin tener prendido el bombillo, por decirlo así, porque lo primero que hacen las personas cuando salen de la fundación es que sueltan todo lo que le enseñaron, y en su defecto también sueltan lo espiritual, en su defecto también sueltan
la palabra de Dios. Y ese es otro de los factores de recaída. Y poníamos otro fundamento cuando hablábamos del segundo punto de la sanidad o de la sanación. Decíamos, en el Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea que está manifestando un problema emocional. Y dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea que está hablando de esos comportamientos, está hablando de esa altivez, está hablando de esa prepotencia, está hablando de esa arrogancia, está hablando, yo siempre he dicho que nosotros nos volvimos viciosos fue cuando fuimos altivos, y esa altivez se manifestó aún siendo muy niños, aún estando en la etapa de infancia. ¿Y por qué lo digo así? Porque desde niños se manifestó la altivez. ¿Y de qué manera? Cuando nos decían que volteáramos a la derecha, nuestros padres, nuestros educadores, nuestros cuidadores, siempre nos decían, por favor, voltea a la derecha. Y yo siempre digo, en este campo de las fundaciones, y nosotros éramos felices volteando a la izquierda. O sea que por tendencia y por condición humana, siempre hemos sido dados a llevar la contraria. Desde nuestras casas hemos sido dados a llevarle la contraria a nuestros padres y educadores. Llegamos al colegio y también nos gustaba llevar la contraria. Si nos decían la camisa es por dentro, por donde nos gustaba llevar la camisa o el uniforme del colegio. Y entonces llegamos al proceso de restauración en la fundación y los profesionales nos dicen es de esta manera. Y sigue manifiesto el problema de la altivez y de la soberbia. No, no es así. Yo sé lo que pasa, yo sé lo que se está moviendo en mi vida. Es más, hay momentos que empezamos a orientar a las familias y le decimos, mi señora, manejemos hacia su hijo, guiémoslo de esta manera, no me le dé tanto gusto, no me le dé tantos privilegios. ¿Y sabe qué dice la familia? Y sigue manifiesto ese problema de altivez y de soberbia. ¿Y sabe de qué manera sale manifiesto ese problema? Porque ahí mismo la madre dice, yo lo conozco bien, yo sé qué pasa en él, y si él no es de esta manera, él no funciona. Entonces, si nosotros no derribamos ese enemigo llamado altivez y soberbia, llamado creerse sabio en la propia opinión, ¿cómo vamos a poder avanzar en ese proceso de sanidad? ¿O cómo vamos a poder avanzar en ese proceso de sanidad interior? Donde nos derrumban una cantidad de paradigmas, donde nos derrumban todos los conceptos de rehabilitación, de restauración, de regeneración y de resocialización. Y cuando yo digo que rompe los paradigmas, Jesús sanó a un ciego con saliva y barro. Y yo le digo a las personas en la fundación, en todas las fundaciones que Dios me permite estar, le digo a los residentes, le digo a los internos y le digo a las familias. El hecho de que usted así le toque lavar un baño, el hecho de que usted le toque cumplir con una charla, el hecho de que usted le toque cumplir con una individual, con una grupal, todo eso hace parte del proceso de sanidad, Pero cuando yo lo acepto, cuando yo me acojo, cuando yo lo recibo para mi vida, esa es la excusa donde a mí me están sanando de esa altivez y de esa soberbia. De hecho, hay otro versículo ahí en el mismo Proverbios 29:23 que dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces, por el mismo flagelo de la drogadicción, creció esa soberbia, creció esa altivez. Yo me la sé, yo creo poder, yo creo ser capaz. Y yo siempre digo que en ese punto número 2 que hemos hablado de la sanación, nosotros somos pacientes y estamos bajo el cuidado de los directores, de los líderes, de los profesionales y de los operadores. Prácticamente, y así suene brusco, así lo queramos ilustrar, el libre desarrollo de la personalidad, mi voluntad en ese momento debe ser guiada, debe ser dirigida por los que saben del problema. Yo le he tenido que decir a familias, mi señora, si usted vino a la fundación a buscar ayuda, a solicitar ayuda y quiere
decirnos a control remoto cómo debemos manejar el proceso de su hijo. Entonces yo le digo, ¿para qué buscó ayuda? Si se supone que usted sabe más que los profesionales, si se supone que usted sabe más de las personas que tienen experiencia en el proceso. Suena brusco lo que estoy diciendo, pero ahí por eso nos bloqueamos en ese punto 2 que de la sanidad, de tumbar esos paradigmas, de dejar fortalecer las áreas y de derribar las cosas que tienen que ser derribadas en el interior del ser. Entonces sigue el proceso de la determinación, que resumimos. No hay nada escrito cuando hablamos de factores de recaída. Quisimos hacer un compendio y resumir al máximo. Y cuando hablamos de determinación, que es ese proceso de seguir batallando, de seguir luchando por mi restauración y mi rehabilitación, tanto en la fundación, tanto cuando me desprenda de la fundación. Muchas personas, y yo uso un término, son de corta duración. Llegan y empiezan 1 mes, 2 meses, 4 meses, súper bien en la fundación. Pero por ahí a los 6 meses, a los 8 meses, yo digo, se les empieza a agotar la gasolina. Se les empieza a acabar el combustible en el término del proceso como tal. Y entonces en ese punto de determinación está el Proverbios 25:28 y dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahí ya una persona va directamente al piso. ¿Por qué? Porque perdió su lámpara, que es la motivación. O sea, la que me hace mirar, la que me hace autoexaminarme del por qué yo inicié esa etapa de mi vida, que es el proceso como tal. Ahí viene otro problema cuando la persona se niega a esos ajustes internos por el cual lo están encaminando. Y entonces dice que ya el hombre cuando pierde la determinación, cuando se le acaba la gasolina, dice, es como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea que una ciudad derribada sin muro es el espíritu es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea que cuando la persona recae y reincide en el proceso, bien sea de consumo o de ciertos hábitos, también aquí lo hemos dejado claro, no solamente recaer es hablar solamente de consumo. Muchas personas pueden recaer en comportamientos, muchas personas pueden recaer en actitudes, muchas personas pueden recaer en sentimientos. Hay una persona que conocí en una fundación y me dice esa persona, me dice, mire, ¿cómo le parece que yo tuve pérdida del matrimonio? Me divorcié y eso fue lo que hizo sumergirme más en el problema de la droga. Y mi problema eran unos celos enfermizos. Yo tenía que estar en el trabajo, tenía que llamar 10 o 20 veces en el día a mi esposa, tenía que ir a recoger, tenía que saber dónde estaba, a veces estaba trabajando y me iba para donde ella desesperadamente, qué estaba pasando con ella. Y ella se fue cansando de esa esclavitud emocional, de esa dependencia ahí a estarle controlando su vida, y se fue y me abandonó, y por eso caí en las drogas y me profundicé en mi problema de las drogas. 20 años después, con una nueva pareja, donde yo ya aparentemente había superado esa situación, empiezo a sentir nuevamente esos celos enfermizos. Entonces, automáticamente, esa persona recayó nuevamente, recayó en comportamientos o en sentimientos que por muchos años ya había dejado atrás. Si nosotros volvemos a dejar que esas heridas, que esas enfermedades vuelvan por falta de lámpara de motivación, por falta de sanidad y por falta de determinación. Cuando una persona pierde la determinación, automáticamente esa persona pierde las riendas de su vida. ¿Por qué se recae? Porque perdemos la rienda de nuestro espíritu, perdemos la rienda de nuestra alma, o sea, emociones, mente y voluntad, y perdemos la rienda
aún de nuestra parte fisiológica, de nuestra humanidad, donde sentimos, donde tenemos deseos en esta naturaleza y en esta carne, donde tenemos pasiones desenfrenadas. Entonces, ¿por qué recaen las personas? Porque pierden la rienda. Y cuando se pierde la rienda, somos como una ciudad con un muro derribado. O sea, entra cualquiera, vamos para el piso. Porque ¿qué es perder la rienda? Perder la motivación, perder la sanidad que ya había recibido y que me están ayudando en ese proceso, y perder la determinación. Cuando una persona pierde todo eso, automáticamente viene la recaída, y ahí es donde necesitamos tener un plan de contingencia. Yo siempre digo, cada uno de nosotros debemos tener un plan de contingencia para poder avanzar en el proceso y no estancarnos allí. Entonces no podemos regresar de donde Dios nos sacó. Por eso mi insistencia, y con esto le doy el espacio a las personas que van a participar o directores de fundaciones. Si nos desconectamos espiritualmente, vamos a perder la motivación, vamos a perder la sanidad y vamos a perder nuestra determinación para seguir avanzando y para seguir afrontando un proceso. Y una casa que no tiene cerco, cuando perdemos la rienda de nuestro espíritu, perdemos la rienda de nuestros pensamientos, perdemos la rienda de nuestras emociones. Yo le digo a las personas en la fundación, no es que usted no se le pase un mal pensamiento, siempre vamos a tener malos pensamientos, siempre vamos en algún momento, si nos pegamos un machucón con un martillo, lo más probable es que vamos a tener un sentimiento negativo cuando estamos cocinando, cuando tenemos familia, cuando convivimos con otras personas que no comparten nuestros ideales, van a generarse a veces choques, carga, presión, mal genio, vamos a tener todo eso. Y a mí no me alarma eso, vamos a tener deseos, vamos a tener impulsos. En nuestra humanidad, espíritu, alma y cuerpo, somos seres tripartitos. En alguna área va a venir alguno de esos factores de riesgo. Pero ¿a qué voy yo? No podemos perder la rienda. El problema no es que venga un mal pensamiento, el problema es que venga y nos domine. Si nosotros en un momento dado hemos logrado identificar internamente que estamos perdiendo la rienda y que el problema de la droga está nuevamente ganándonos y está nuevamente cogiéndonos fuerza, si nosotros detectamos que estamos perdiendo la rienda y el control, automáticamente debemos abrir los canales de ayuda, prender el SOS y decir que los profesionales, que los de la fundación. Y por eso yo aún dije que cuando nos desprendíamos de la fundación debíamos buscar un grupo de apoyo para que cuando veamos que nos esté faltando rienda, nos ajusten la rienda, así como al caballo hay que ajustarle la rienda, ponerle freno y ponerle cabestro, para que no nos desboquemos y para que ya no volvamos a recaer y volvamos a ser derribados. Entonces quería hacer esa apreciación, quería poner como esa base y quisiera pues de que nos dieran los aportes y las opiniones de las personas que están aquí participando respecto a los factores de riesgo o por qué son las recaídas en el proceso y después del proceso. Entonces no sé si por allí se encuentra Luis. Bendiciones para todos, bendiciones, apóstol. Amén. Sí, seguimos en este tema. Yo quería tocar algo. Primero que todo, debemos de saber que es difícil encontrar el punto exacto donde realmente empieza una recaída en una persona. El apóstol tocaba ahora el tema de que esos factores de recaída siempre nacen es en el interior de cada individuo, de cada persona, en el interior de la persona que ha tenido problemas con adicciones y otro tipo de cosas. El concepto real de recaída que tengo yo es un proceso y una cadena de sucesos, de conductas, de emociones y de actitudes. Pero yo quisiera tocar
lo que son las emociones hoy en nosotros y yo diría esos factores en dos, en los positivos y en los negativos. Y vamos con ejemplos. Hagamos de cuenta que hay un péndulo y las emociones se van a un lado positivo y a un lado negativo. Y ahí es donde tenemos que tener y encontrar el equilibrio en nuestras vidas. Llega una carta de nuestra esposa y nos dice: mijo, si usted termina el proceso, yo voy a regresar con usted. Y ese péndulo, si lo dejamos que suba positivamente hasta un extremo, puede ser un factor de recaída. Pero si la misma carta llega y nos dice: así usted deje la droga, así usted se rehabilite, así usted se recupere, así usted vuelva a ser el mismo antes, yo ya no vuelvo con usted. Y el péndulo se va al otro extremo negativamente. Entonces, que hoy yo debemos de encontrar el equilibrio, el punto exacto de nuestras emociones, porque uno de los factores graves de recaída es las emociones, aunque también se desencadenan sucesos, actitudes y conductas. Pero toquemos las emociones, siempre van al otro extremo. O llega nuestra familia y nos dice: mijo, si usted termina, ya le tenemos listo un taxi. Hasta ahí llegó tu proceso. Emocionalmente te destruyeron, y aún con algo que aparentemente parece positivo en nuestras vidas, pero nos destruye. Así que determinar exactamente dónde comienza el factor de recaída, pues es muy difícil. A unos estudiosos han dicho que realmente no se puede encontrar el punto exacto, y nosotros en nuestro andar y en nuestro conocimiento y en lo que Dios nos ha permitido vivir en fundaciones, llega el punto en que uno dice: ¿por qué actúa así esta persona? Lleva 7 meses y de un momento a otro dice: le quiero pegar al líder, le quiero destruir todo. Y, o sea, caen en un péndulo emocional y se van a los extremos y no encuentran el equilibrio, ¿sí? Yo por eso digo, yo estoy en el proceso, porque aún ahora yo vivo cosas que realmente algún día las pensé y dije: en el Señor las puedo llegar a vivir. Y aunque mi fe era muy pequeña, yo decía: bueno, y ahora yo, que Dios me bendice con muchas cosas, Dios me bendice con la felicidad de mi familia, pero yo trato de que ese péndulo no se vaya a ninguno de los dos extremos. Han habido situaciones difíciles, todos, pero ahí es donde tenemos que tener ese equilibrio emocional para no irnos a escudar otra vez de nuevo en ciertas actitudes y a escudarnos y guardarnos o refugiarnos otra vez en la droga. Apenas encontremos ese equilibrio en nuestra vida, es ahí donde nuestro péndulo emocional se mantiene. Sí, van a llegar noticias buenas, van a llegar noticias malas, pero debemos de encontrar el equilibrio en nuestras vidas. Es realmente importante, a pesar pues de, o como hemos tocado en las clases pasadas, requiere muchos factores y es mucho extenso, y como decía el apóstol ahora, recuerden, muchachos y directores, y todo eso nace dentro de nosotros. Los factores de recaída nacen dentro de cada persona, no son los factores externos, son los factores internos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras conductas y los sucesos que pueden pasar alrededor de nuestras vidas. Son muy importantes encontrar el equilibrio en nosotros. Así que en el proceso, cuando hemos sanado, cuando hemos pedido perdón, cuando vemos que Dios empieza a actuar en nosotros, que empieza una mejor salud espiritual, una mejor salud física, y encontramos algo que es muy importante y que también hemos tocado: un bienestar, ¿sí? Ya cuando adquirimos ese bienestar y tenemos el equilibrio, debemos empezar a trabajar en el bien ser, porque aún yo, con todo lo que Dios me ha bendecido, como les digo, a través de estos años, encuentro hay veces ciertas cosas que no me gustan de mí mismo, y donde yo debo encontrar ese equilibrio y debo actuar en mí, porque es mi interior el que me dice: esto no está bien, Luis, mira que, o el Espíritu Santo hablándome muchas veces y me dice: ojo con eso, porque te está subiendo esto, te está pasando esto. Y ahí es donde debemos encontrar ese equilibrio en nosotros. Es muy importante eso. Ojo con las emociones que nos llevan, nos llegan en noticias, una llamada. Por eso en los programas hay que tener mucho cuidado con los celulares. Una sola llamada puede destruir un proceso de meses en nuestras vidas. Como directores, perder la ilusión, es más, perder el impulso, perder las ganas. O cuántos directores de pronto no nos ha pasado esto,
se desmotiva uno, que uno dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Mire, no, que es que él recibió una llamada y se tiraron del proceso. Aún las familias. Por eso es tan importante que acudan y asistan a esta escuela de sabios para aprender y conocer cómo es que es el manejo. Hay cosas que hay que esperar su momento para decirlas, ¿sí? Yo recuerdo en mi caso particular, yo tuve un amigo, pues, digámoslo así, del mundo, de la calle, y algún día, pues, en mi proceso allá en el centro de elección que yo estaba, me llegó la noticia, no es que a él lo mataron a tiros, pero no me lo querían decir, porque pensaron que yo me iba a afectar y yo ya tenía algo, una meta, tenía una visión y mi péndulo estaba equilibrado. Entonces cuando me dijeron, no, es que lo mataron, hermano, lo fueron a tiros, y yo dije, uy, hermano, qué desgracia, pero bueno, ojalá haya pedido perdón en algún momento, así sea en su agonía, o haya tomado la salvación en algún momento, no sé qué sería él, pero yo tenía que seguir adelante. Y así para todo, man. No es que uno sea, pues, que se quede sin sentimientos, no, sino que es que hay que equilibrar los sentimientos, ¿sí? Si tu esposa quiere volver con vos y vos sabes que tu esposa te hizo daño en algún momento de tu vida, por su comportamiento, por sus palabras hirientes o por su forma de ser, y ella no ha querido también tomar un cambio, ¿para qué insistimos en regresar a algo que verdaderamente nos afectó? Más bien, entreguémosle eso a Dios, y si es de Dios, ella será tocada y será transformada, y ahí sí se podrá compenetrar un buen hogar, por decir algo entre muchas otras cosas. O si vos ves que un taxi te va a destruir, o sí, uy, mi mamá me dijo que me iba a regalar un taxi y que yo terminaba y que ya me lo tenían listo para yo irme a trabajar, sí, está bien, pero ponete a analizar un momento y seamos sensatos en nuestro interior y digamos, ¿sea realmente que esto es lo que quiere Dios para mi vida? Decirle, a llegar a un punto de decirle a nuestra misma familia, mamá, papá, o hermana o hermano, esto es lo que quiere Dios para mi vida, esto es realmente lo que quiere Dios para mi vida. Y que usted diga, no, eso no es mío, bájese de ese avión y siga en su proceso como ha de ser, que yo le tengo muchas cosas mejores para usted y muchas más bendiciones. Amén, Dios los bendiga. Así es, Lucho. Creo que es importante eso, el péndulo, el equilibrio emocional y hoy en día también incluso de hecho le llaman inteligencia emocional. Cómo nosotros nos cuidamos y nos blindamos y cómo el péndulo se va a alguno de los extremos, se va a alguno de los extremos y cuando el péndulo se va para alguno de los extremos, pues eso juega en contra y ahí yo le llamo el aumento excesivo de confianza. Nos empezamos a autoconfiar por lo que empezamos a conseguir. Me vuelven a recibir en mi casa, me vuelven a dar, mejoró la relación con mi familia, tengo propuestas laborales cuando salga de la fundación y entonces la persona sube el péndulo, como decías tú, Luis, y automáticamente puede estar en la fundación pero ya soltó el proceso, perdió su motivación, lo que hemos hablado, soltó la lámpara encendida que se estaba encendiendo, soltó el proceso de sanidad, de seguir viendo que hay áreas que aunque nosotros llevamos más de 20 años en este proceso, nunca dejamos de trabajar en áreas internas de nuestro ser y suelta la determinación y por eso puede venir una recaída porque se emocionó tanto con lo que alcanzó, con lo que encontró, los que se autoconfían demasiado. Por eso la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga, porque ahí mismo nos vemos más gorditos, nos vemos más repuestos, nos vemos que nuestra familia ahora ya nos habla mejor, nos trata mejor y ahí mismo internamente, aun estando en el lugar, podemos soltar el proceso y podemos parar la producción en el interior. Y yo creo que no puede haber equilibrio emocional si no estamos espíritu, alma y cuerpo. Por eso somos seres tripartitos y esa parte nos da el equilibrio, que tenemos una parte espiritual, tenemos una parte a nivel del alma, mental, emocional y a nivel de nuestra voluntad. Y aún por último, también para seguir siendo equilibrados, también tenemos una parte fisiológica que es importante. Quiero darle el espacio a don Gilberto. Sí, gracias, Pastor. Buenos días a todos, directores internos de fundación, de las fundaciones
asociadas. Voy a tocar un tema. Mi aporte es muy corto. Un momentico. Estoy ocupado, John Jairo. Sí, pastor. Asistente. Bueno, es referente a un tópico que me parece muy importante y tocarlo, pues, y es de que tanto la adición en sí, como la recuperación y la recaída son procesos. Las tres tienen un proceso. Tanto la adición activa se da en un proceso, como también la recuperación y también la recaída. Y estos procesos se pueden detener en cualquier momento. Es decir, está en nuestra forma de ver las cosas y de pronto en la capacidad que tenemos como terapeutas, como educadores, entender cuando un muchacho ya inició el proceso de recaída y poder detenerlo, porque la recaída es un proceso que tiene etapas, se da por etapas. Hay una etapa inicial que creo que era la que estaba hablando Luis. Luis se refería a una etapa inicial de la recaída, pero también tiene una etapa de desarrollo en la cual lo más importante de esta etapa de desarrollo es que se desarrolla ahí un fenómeno que los terapeutas hemos llamado el fenómeno de la bola de nieve y el vaso de agua. El fenómeno de la bola de nieve es que la bola de nieve empieza pequeñita y en la medida en que va rodando se van uniendo a ella otros pedacitos de nieve, y hasta que por último se convierte en una bola muy grande de nieve. Entonces, así es la recaída. Inicia con un detonante que puede ser pequeñito. El director Luis, él comentaba algo de eso, ¿no? Hubo un detonante. Él hablaba de que al interno le podían hacer una promesa y que él se pegaba de eso y que él podía verlo como positivo, pero a la larga era negativo. Hacerle promesas al muchacho en proceso se puede ver como positivo, pero finalmente puede convertirse en algo negativo. Entonces, en esta etapa de desenlace, primero es esa bola de nieve, pues me refiero a que en un comienzo el detonante puede ser pequeñito, pero después se convierte en algo grande y la recaída en esa etapa de desarrollo va haciendo cada vez va creando una situación que es muy difícil pues de controlar a lo último, y entonces por último se da el fenómeno del vaso de agua, en el que el adicto se ahoga en un vaso de agua y ya no encuentra salida, ¿sí? Empieza a sacar pretextos y a echarle la culpa a los demás de la situación como se siente o de la forma como se siente. Entonces finalmente viene la etapa de desenlace en el que el adicto finalmente ya no encuentra más salida que el consumo. La droga es un escape, porque el problema de nosotros básicamente, y no son las drogas, sino que las drogas las utilizamos como un escape a una situación interna en la que yo me siento ya tan mal conmigo mismo que ya yo no encuentro más salida que consumir. Es la única solución que se me presenta por el momento,
y entonces finalmente viene la recaída. Pero entonces en ese proceso yo puedo perfectamente identificar cuando el muchacho inició el proceso y está en esa etapa de desarrollo, y entonces en cualquier momento puedo detenerlo y empezar de nuevo el proceso de recuperación y continuarlo, darle continuidad a ese proceso de recuperación. Es lo importante. Pero hoy quería pues hablar algo que ayer en la noche tuve la oportunidad de conversar con el pastor Matías, y es de que todo eso es bíblico. Todo eso se puede interpretar teoterapéuticamente. Y me voy a referir hoy, por ejemplo, así brevemente, porque me ha estado llamando la atención. Voy a referir, hay muchos que lo relacionan con la experiencia que vivió el pueblo de Israel en el desierto, pero yo voy a referirme a Jonás, ¿sí? Y voy de pronto a relacionar estas etapas con esa historia de Jonás, en la que es una historia en la que Jonás, Dios lo manda para una parte y él se va para otra. Lo mandó para Nínive a realizar un trabajo y él se fue para Troas. No sé qué iba a hacer a Troas, iba a buscar de pronto, en vez del proceso de recuperación, buscó atajos, ¿cierto? Entonces él sabía que tenía que dejar todas las sustancias, que no me refiero a Jonás, me refiero a nosotros como adictos. Entonces sabemos perfectamente que tenemos que suspender todo consumo de sustancias que afecten nuestra mente y nuestras emociones, incluyendo la marihuana, por ejemplo, o el licor, la cervecita y todo, y nosotros buscamos atajos, ¿cierto? Entonces, a Jonás lo mandaron para Nínive y se fue para Troas, se fue para otro puerto. Ahí empezó la etapa, esa es la etapa inicial de la recaída. Jonás inició su etapa de recaída en ese punto, pero resulta que después Jonás continúa en la etapa de desarrollo de la recaída. Para Jonás la recaída no era en drogas, porque Jonás no tenía problemas en drogas. La recaída de Jonás, interpretado teoterapéuticamente, significa el apartarse de Dios. Así de sencillo. Entonces, Jonás continúa después de vivir toda esa experiencia con el pez y todo. Entonces llega a llevar a Nínive, a llevar finalmente el mensaje que Dios le había dicho que mandara, pero no lo hace de muy buena gana, ¿sí? Entonces está en la etapa de desarrollo de la recaída, y vemos que finalmente cuando él cumple ese trabajo a media de llevar ese mensaje, se sienta a esperar a que Dios destruya el pueblo de Nínive. Ni siquiera él se había percatado de que lo que Dios quería era que ese pueblo de Nínive se arrepintiera. ¿Sí? Él se fue por otro lado y se sentó a esperar de que el pueblo de Nínive fuera destruido, y vemos que Jonás en un punto discute con Dios y le hace reclamos. Entonces yo me imagino, yo no sé si de pronto el pastor Matías u otra persona me pueda indicar cuál fue el final de Jonás. Pero entonces yo no sé si la Biblia habla de eso, pero creo que el final de Jonás fue apartarse de Dios. Calculo, pienso yo, y esa sería la etapa final o la etapa de desenlace de la recaída, apartarse de Dios. Bueno, entonces eso era lo que quería compartir. Gracias, pastor, por la oportunidad. Así es, don Gilberto, en base a lo que usted decía teoterapéuticamente, pues Jonás perdió y recayó en comportamientos que él ya se suponía que había avanzado, tuvo una recaída porque perdió el enfoque de su proceso. ¿Y por qué? Porque Jonás perdió lo que hemos venido hablando, su motivación, dejó de lado su proceso de sanidad, volvió a albergar ciertos odios y resentimientos contra el pueblo de
de Nínive, y por eso él recibió una lección y tomó otro boleto y se fue para otro puerto que usted mencionaba ahorita, que también en la Biblia está enmarcado, que se llama Tarsis. No se fue para Nínive, sino que fue para Tarsis, compró tiquete y se fue para otro puerto. Y muchos saben la historia del gran pez que lo arrojaron al mar, hasta que por último él volvió a determinarse e ir donde lo habían enviado, o sea, hacer el proceso como debía ser, ir donde Nínive, porque Jonás tenía un problema emocional que Dios envió a que él llevara un mensaje de amor y de perdón al pueblo de Nínive, pero el pueblo de Nínive era el que le había hecho tanto daño a ellos que en un momento dado Jonás dijo, no, ellos lo único que merecen es morirse, la muerte, nos han dañado mucho y yo voy a ir a hablarles y a decirles que tú los vas a perdonar. Y bueno, es una historia muy larga, pero al punto que vamos, y me pareció importante, don Gilberto, que Jonás en algún momento recayó y perdió el enfoque. Entonces vamos a estar allí. Quiero para luego darle la palabra a Freddy, quiero darle la palabra al pastor Ricardo Ruiz, si está por allí, el pastor Ricardo. Si está el pastor Ricardo. Harrison. Amén, apóstol. Amén. Yo creo que algo que, pues de lo que usted compartía, algo que pues que me llama mucho la atención, en el cual, por ejemplo, cuando usted tocaba la parte del espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tal vez uno de pronto ignora, ¿no? Aún por ignorancia lo puede ser, donde tal vez, por ejemplo, no ponemos a funcionar el espíritu, donde tal vez puede estar muerto el espíritu. Y yo creo que el espíritu Dios no lo dejó precisamente para que trajera, porque también usted por ahí también lo decía Lucho, para que también trajera el equilibrio emocional que se necesita muchas veces en esta parte. Entonces yo creo que dice la palabra, y el mismo en Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, ese es el orden que Dios ha establecido, por ejemplo, para que nosotros entendamos, o sea, ¿qué es primeramente el espíritu? Como primero, como sustento, el alma, y viene la parte del cuerpo. Entonces yo creo que esa es la parte que yo creo que tenemos que definitivamente avivar, por ejemplo, en un trabajo que se pueda hacer espiritualmente con los jóvenes en las fundaciones, porque muchas veces esa parte aún se puede desconocer y pensar de que no lo tenemos, y resulta que mire que Dios cómo lo afirma, espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo creo que esa es la parte que hay que avivar en cada uno pues de las personas que se comienza a hacer un trabajo espiritual. Entonces, apóstol, yo creo que esa es como mi aporte allí, de que definitivamente avivar el espíritu, despertar el espíritu, porque puede estar muerto. Entonces, así es. ponerlo a funcionar, apóstol. Así es, pastor. Yo creo que cuando las personas toman la decisión de ir al proceso de cambio, ya ahí inicia el espíritu a encenderse. Por eso aquí hemos hablado de 3 factores: motivación, sanación, sanidad y determinación. Y el espíritu, cuando nos motiva, o sea, cuando se empieza a encender la lámpara, pero ese espíritu en el proceso de sanidad también se enciende para empezar a ajustarnos, a intervenirnos, a operarnos. Y ese mismo espíritu en la determinación funciona como el que nos alerta, nos alarma, nos vigila, nos cuida, el que hace que nosotros, ojo, SOS, tienes que seguir trabajando en esto. Entonces, nada, eso es lo que Dios está haciendo. Quiero, Freddy, ¿estás por allí, Freddy Pitts, de la Fundación Pitts? Sí, aquí me encuentro. ¿Me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro, Freddy. Bueno, muy buenos días para todos. Como todos los temas que he venido viendo en la Escuela de Sabios, un tema maravilloso, un tema básico, importante. Felicitar a todos aquellos que están conectados, familias,
directores, terapeutas, usuarios, porque esto es vital. Dios ha iluminado a la asociación para que a través de esta dinámica de Escuela de Sabios podamos al menos orientarnos en qué consiste la adicción, la recuperación, la mitigación y la recaída como tal. Entonces, es vital, y agradecerles a los que están conectados por mostrar el interés de mejorar como institución, de mejorar como director, como terapeuta, inclusive el equipo clínico. En estos momentos, el equipo desde la secretaria hasta la coordinadora de referimientos está aquí escuchando la Escuela de Sabios. En Potrerito, en la sede campestre, están los residentes con los terapeutas. Entonces ha sido de gran bendición. Quiero bendecirlo a todos los que hicieron posible que esto pues llegara hasta aquí, y esto debe y va a dar un fruto positivo, y es a lo que apuntamos, a la recuperación. En ese mismo orden de ideas, yo pienso que Luis y todos los que han intervenido, el pastor, todos los que han intervenido, han tocado puntos importantes y básicos, pero sí como quiero resaltar 3 cosas importantes. La recaída no es un suceso. La recaída es un proceso. Quiero decirle allá a Potrerito Pips, allá a esa sede campestre que está allá, que se llama, en teatro se llama ensuciar la obra. Están ensuciando allá la obra, mucho movimiento, se están parando mucho. O apaguen esa cámara. Gracias. La recaída no es un suceso, es un proceso. Y en ese mismo orden de ideas, también sabemos que ¿por qué una persona recae? Pues hay múltiples factores. Por eso la recuperación es tan compleja, porque uno tiene que estar con la sabiduría de Dios para trabajar todos los frentes. Porque si uno descuida a uno, eso ya es un factor de riesgo, eso es un punto en la curva de la recaída. Entonces, sí hay que tener en cuenta que, voy a poner un ejemplo, cuando una persona se va a las 4 de la tarde de su casa a consumir y llega a las 8 de la mañana a la casa, al otro día, o a las 9, y se arrodilla y le pide perdón a la mamá porque se le fumó la plata del mercado o porque le robó la cicla al hermano, le pide perdón, se le arrodilla y le dice que no va a volver a consumir, que él va a cambiar, y le promete, y se acuesta a dormir el bebé. Ok, se acuesta a dormir, y unas horas después, a las 4 de la tarde, se levanta, se baña, se viste y se va otra vez para el parque. Ni la familia ni nosotros podemos pensar que eso es una recaída. El muchacho no ha parado, eso no es una recaída, porque ¿quién recae? Es aquel que haya terminado un proceso a satisfacción, comprometido con el logro de la abstinencia, y que lleve como mínimo allá afuera 6 meses laborando, que haya hecho un trabajo a conciencia, y esa persona vuelve a tener contacto con la sustancia, vuelve a sus antiguos patrones de comportamiento, eso es una recaída. ¿Sí? Ahora también la recaída, pues hablan de episodios, hablan de, no me acuerdo de más, episodios, no me acuerdo de más. Recaída es recaída. Eso es como el robo es robo. Eso es como mentira piadosa no existe, es una mentira. Entonces, porque por la verdad murió Cristo, ¿no? Entonces, la recaída no es un suceso, es un proceso. Entonces, ¿a qué voy? A que debemos fortalecer esos procesos en la institución. Porque a veces, y esto lo digo porque lo estoy mirando en la institución, y es, bueno, ¿qué es lo que yo ofrezco? Porque a veces decimos, llega una persona y dice, venga, lo que pasa es que yo vengo a replantear, vengo a replanteo. Pero es que ¿quién es el apto para un replanteo? El que haya terminado un proceso de satisfacción, comprometido con el logro de la abstinencia y que esté allá afuera como mínimo 6 meses limpio y consume, esa persona venga a replantear la institución. Ahora, tenemos el programa de replanteo, y los que no han recaído, desde los usuarios que están en el periodo de desintoxicación, adaptación, compromiso existencial, consolidación, todos los usuarios deben conocer el plan de la recaída, la curva de la recaída, el proceso de la recaída, se debe conocer, porque sí es verdad
que uno desde el proceso empieza a fraguar la recaída con todo lo que decía nuestro amigo Luis, allí Luis Buitrago, con el tema de la recaída. Entonces, uno debe de pensar en lo siguiente, en el papel. Ahora vamos al segundo punto, perdón, listo. Eso es con respecto a que es un suceso, no es un suceso, es un proceso, y ya todos ampliaron eso. El otro puntico era el papel del director y el educador en la recaída. Es muy fácil cuando un usuario recae decir, yo sabía, eso le veía, es que estaba recaído en potencia, solo le faltaba usar la sustancia. Sí, acá vuelve, quiere poner. Es muy fácil soltar toda la responsabilidad recaída en el usuario. No, es que la mamá, es que si la mamá hubiera escuchado, es que si el papá hubiera escuchado, es muy fácil eso. Pero realmente cuando un usuario recae, el primero que se debe introspeccionar, preguntarse, es el director y el educador. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? Porque nosotros en la institución sí tenemos que organizar claramente un programa donde apunte a la no recaída. Pero sí tenemos claro ese programa. Sí tenemos claro ese programa cuando nos hemos equivocado a veces en que colocamos unas ayudas que la persona no resiste y eso le permite a él volarse o tener un argumento para decirle a la familia que lo saque y termina con la recaída. Una palabra bendice o maldice. Una intervención equivocada a destiempo, por cansancio, terapeutas que llevan 4 días, 5 días operando, o esos que llevan hasta 8 y 15 días sin descansar, empiezan a hacer intervenciones equívocas, no intervenciones asertivas, por el cansancio, por el estrés. Por eso el cuidado del cuidador es importante, por eso el operador tiene que salir a descansar, tiene que tener su vida social, tiene que tener su espacio para que llegue nuevecito a operar 48 horas, máximo pues 48 horas, llegar a estar abierto con una actitud de apertura para poder entregar ese proceso de rehabilitación. Entonces lo que estoy diciendo es el papel tan importante que juega el director y el educador en la recaída como tal. Y nos vamos al extremo, pues, que es el que combato y que Dios me guarde, ¿no? Porque la palabra de Dios dice el que esté firme, mire que no caiga. Que Dios me guarde, ¿no? Porque todos podemos llegar a recaer. Hemos visto recaídas de personas de 5 años, de 20 años, sino que cuando uno analiza la recaída se descuidó. Empezó a tener unos pasos para llegar allá, a la recaída. Empezó a creer que, porque el primer punto es ese, ya lo sé todo, ya no necesito a Dios, la ausencia de Dios, ya para qué Dios, ya para qué la iglesia, ya para qué el programa, me estoy bien, me siento bien. Ese es el primer punto en la curva de la recaída, ya estoy bien, me siento bien. Entonces, ese papel tan importante, no solo en la intervención, sino en eso tan delicado de aquellos directores que consumen, de aquellos terapeutas que consumen, por Dios. Entonces, no podemos hablar de tratamiento, no podemos hablar de recuperación y menos de recaída en una institución donde el director recaiga cada 15 días, cada 3 meses o cada 6 meses o el terapeuta. Ese es un llamado a que tenemos que examinarnos, tenemos que evaluarnos y si hemos hecho eso, pues tenemos que replantear, mejor cerrar, recuperarnos 1 año y volver a abrir. Porque para hablar de recuperación es después de 1 año. Entonces, eso es importante. Porque ¿cuál es el papel que cumple el director y el educador en ese proceso de recaída? Es vital, porque el tratamiento y la recuperación es integral y cuando uno falla, ahí hay un factor de riesgo. Ese es la familia como tal, es la comunidad terapéutica como tal, es el usuario como tal y el papel importante que se le puede dar a ese poder espiritual, a ese Dios bueno y bondadoso. Tiene que haber una intervención de orden espiritual en los tratamientos terapéuticos. Es importante. Y para terminar el tercer punto, ese es tan importante, por eso hay familias que están conectadas aquí y nosotros ya hemos hecho ese trabajo de decirle a las familias que lunes y miércoles se conecten, Escuela de Sabios, porque también la familia cumple un papel importante en la recaída. Entonces, si la familia se asesora, se orienta, pues no se deja engañar,
porque en la casa lo llaman a uno y le dice, mi líder, recayó Carlitos. Carlitos es por un ejemplo. Mi líder, recayó Carlitos, recayó ayer. Mentira, señora, usted se dio cuenta ayer, pero él lleva 3 meses consumiendo, haciéndola, dándole manejo, hasta que le cayó la tapia. Entonces es importante que la familia también sea ilustrada allí, y vuelvo y digo, la recaída es un tema bien complejo como la recuperación, no es un suceso, es un proceso, y termino nuevamente felicitando a esta Escuela de Sabios, a sus pioneros, a todos aquellos que están conectados, que se conectaron, que tienen esa facultad de escuchar, de poder meditar y con amor recibir todo lo que aquí se dice. Yo también estoy dispuesto a mejorar. A mí esta Escuela de Sabios me ha servido de mucho para introspeccionarme, porque el primer equivocado que ha hecho partícipe que muchas recaídas hoy sean una realidad ha sido mis malas intervenciones, el desconocimiento total de una intervención clara, objetiva, y definitivamente hay que capacitarnos, hay que leer, hay que estudiar, hay que hacer todo eso, pero definitivamente sin Dios nada podemos hacer. Necesitamos a Dios en nuestros corazones para que nos dé la sabiduría y poder intervenir. Muchas gracias, Apóstol, y a todos los que me escucharon. Gracias Freddy, a ti también, oportuno, pues creo que aquí todos estamos robusteciendo un paquete desde las opiniones, desde las experiencias, desde las capacidades, desde el aprendizaje, pues podamos llegar a la conclusión de que necesitamos abrir un programa fuerte antirrecaídas en todas las instituciones. Yo necesito robustecer eso día tras día, necesitamos encontrar el equilibrio. Entonces, esta Escuela de Sabios ha sido una bendición porque aquí seguimos en el proceso de mejoramiento continuo, aquí seguimos encendiendo el espíritu para motivarnos, aquí seguimos porque si estamos motivados tenemos, el proceso se encendió, pero si seguimos con el espíritu nos ayuda a asumir ese proceso de sanidad, y si sigue el espíritu encendido, vamos a sostener lo que iniciamos, vamos a llevarlo a feliz término, como dice la palabra de Dios, el que inició la obra en nosotros, él mismo hará que llegue a feliz término. Quiero darle la palabra a la señora Yamilé, el tiempo apremia, o no sé, Yamilé Jiménez nos ha solicitado la palabra, y quiero darle un espacio corto porque la hora se nos va a millón y quisiera que todos habláramos. También ya le voy a dar el espacio a Harrison, que por allí está. La señora Yamilé levantó la mano. Entonces, Harrison. Amén. Apóstol, Dios le bendiga a las personas que están conectadas. Pues yo quiero dar mi opinión, mi aporte desde el cuadro de Nehemías 4. No sé, es para las personas que me quieren acompañar ahí. ¿Y por qué tomar como referencia, como analogía este cuadro bíblico? Y es porque pues, Nehemías estaba haciendo una reconstrucción de una ciudad donde no solamente estaban vulneradas las costumbres de ellos, sino también la fe y la manera de vivir. Y yo creo que todas las personas cuando llegamos a un lugar de estos, estamos en esa misma condición. Nuestra fe ha sido vulnerada, nuestra relación con Dios ha sido saqueada, destruida, lo mismo nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, nuestra buena manera de vivir. Y Nehemías, yo quiero leer en particular el versículo números 4-6, que dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ellos pudieron construir hasta la mitad porque dependían del ánimo. Y hasta donde tuvieron ánimo pudieron llegar hasta la mitad. Muchas veces dentro de estos procesos suele pasar esto, ¿sí? Se nos acaba el ánimo, se nos acaba el combustible, como decía el apóstol ahora, y no podemos construir, no podemos terminar lo que vinimos a construir. Cuando el ánimo escasea, pues inmediatamente viene la pérdida de la fuerza, ¿no? Cuando nosotros permitimos, y yo pienso, siempre tomo como ejemplo el ánimo o el desánimo
Es como cuando vamos en un vehículo y una rueda está pinchada. O sea, yo no puedo hacer omisión, yo no puedo omitir ese detalle y simplemente seguir. Yo creo que cuando el ánimo llega a nuestras vidas, es necesario tomar carta en el asunto, es necesario resolver ese problema porque no podemos continuar avanzando con ese desánimo. Entonces, cuando se pierde, cuando llega el desánimo, pues se pierden las fuerzas. Ellos experimentaron algo y es que empezaron a ver más lo que faltaba, empezaron a ver que eran más los escombros que habían por mover que lo que les faltaba por construir. Entonces, otra cosa que se presenta es que nosotros perdemos la visión, ¿no? Perdemos la meta, perdemos el objetivo, ¿sí? ¿Y por qué estos cuadros como referencia, como el aporte? Porque yo quiero enfocarme más en la parte de la motivación, la sanidad y la determinación. Nehemías tomó una solución muy sabia, muy salomónica, y está en el versículo 13 y 14. Ellos, además de tener desánimo, de estar muy cansados y de ver que está muy lejos el objetivo o la meta, ellos experimentaron también algo que se llama como la pérdida de la seguridad. Ellos estaban amenazados de que se iban a meter, de que los iban a matar. Ellos estaban muy preocupados por sus familias, porque ellos, mientras construían, no sabían dónde estaban sus familiares. Y ellos entraron en una zozobra, ¿sí? Muchas veces dentro del mismo proceso, el paciente, el residente, el usuario, como lo queramos llamar, experimenta un desánimo, pierde el objetivo, la meta, y también piensa que está solo, ¿sí? Y el 13 dice, entonces de las partes más bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Yo quiero hacer referencia a que estos lugares, cada fundación ha sido y ha nacido del corazón de Dios y ha sido un lugar predestinado para este tiempo, para cada usuario, para cada paciente, para cada residente. Es el tiempo de su restauración, ese lugar está determinado y para eso ha sido estructurado también un programa, ¿sí? Para eso también hay profesionales, hay líderes, orientadores, directores que están preparados para este tiempo y para cada sanidad. Y también las familias han sido añadidas a este proceso. Ellas están, de hecho, muchas están ahí presentes en este momento en la reunión. Y ellas están peleando desde su posición por la misma causa, ¿sí? Pero muchas veces no se tiene como, el residente no tiene como esa perspectiva, no es capaz de visualizar eso, de que no está solo. O sea, hay todo un grupo de personas y están, como dice aquí, están con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, viviendo la misma batalla, ayudándolos a pelear esa batalla. 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Yo creo que en cuanto, apóstol, usted estaba hablando de la lámpara, yo creo que una de las primeras cosas que hizo Nehemías es quitarles la mirada del obstáculo, de los escombros, de la imposibilidad, del desánimo, y llevarles la mirada y la atención hacia Dios, ¿sí? Porque Dios es un Dios grande y temible que pelea con nosotros, ¿sí? Yo creo que esa es la antorcha, esa es la lámpara, y es ahí donde nosotros empezamos a enfocarnos y a considerar la verdadera motivación, ¿sí? Y también hace referencia a que tenemos muchos motivos por cuál llevar esta pelea, por cuál determinarnos a esta lucha, a levantar, a construir, a edificar, y es que tenemos esa familia
hermosa, tenemos todavía hermanos, muchos tienen sus madres, sus padres, sus esposas y por sus hogares. Yo creo que ese cuadro es muy significativo para tomar como referencia esta escuela de sabios, y pues cuando yo escuchaba el aporte de Luis, del pastor, escuchaba el mensaje suyo, apóstol, en esta mañana, pues para mí era inevitable pensar en este cuadro de Nehemías. Y no sé, sé que el tiempo es corto y ese era mi aporte. Dios les bendiga, muchas gracias. Así es, Harrison, ¿no? Importante, ese cuadro de Nehemías es fundamental, es importante, él intervino todas las áreas, encendió la lámpara, encendió el espíritu, trabajó las emociones, les enseñó a batallar contra los enemigos, un gran líder que nosotros tenemos que rescatar para todo proceso de restauración. Recordemos que cuando nosotros involucramos a Dios, estamos involucrando el proceso de restauración y de rehabilitación a todo nivel. O sea, a todo nivel, hay una intervención en lo más profunda del ser. Yo siempre digo, mis padres conocen mis resabios, pero nunca me van a conocer hasta lo más fondo. Una pareja pueden llevar muchos años conviviendo, pero nunca va a poder conocer lo más profundo y lo más íntimo de esa persona. Conoce su parte fisiológica, íntimo, de compartir como pareja, pero el único que nos escudriña y dice que incluso desde antes, desde el vientre de nuestra madre ya nos conoció, sabía que se nos iba a desajustar, sabía el problema interno que íbamos a poder tener en algún momento, pues ¿quién más que Dios para intervenirnos esas áreas que nosotros por muchas cosas no las abrimos al profesional, al operador, al terapéutica? Al terapeuta, entonces necesitamos que nos cojan nuevamente la rienda, pero ¿qué es que nos cojan la rienda nuevamente firme? Que nos ayuden a encender el espíritu, que todas las propuestas blindemos los procesos. Yo creo que cuando hablamos de este tema, estamos ayudando a blindar los procesos. Los procesos tienen que ser cuidados como niños pequeños. Nos estamos cuidando. Yo llevo más de 20 años en recuperación, pero tengo que dejarme cuidar. Y le digo a los chicos en la fundación, cuando se incomodan por algo, Harrison, como tú lo decías, cuando se les empieza a acabar la gasolina es porque las cosas se les empieza a poner duras, porque se les corrige, porque se les disciplina, porque se les está haciendo ver sus errores y no les gusta en esa etapa de sanidad, de mirarse hacia adentro. Entonces se empieza a acabar la gasolina, pero la idea es que podamos blindar y nutrir y cuidarnos, yo digo, así tengamos 20, 30, 40, 50, 60 años en la fundación o como pacientes o como personas que trabajamos en la fundación, tenemos que dejarnos cuidar. Primeramente, de los cuidados del Padre Dios y segundo, de los profesionales y de las personas expertas que Dios ha puesto en el camino para seguirnos cuidando y seguir avanzando en este proceso. No sé si alguien quiera dar otra opinión más para cerrar, el tiempo apremia, Luis o el pastor Ricardo, no sé, una opinión corta para cerrar, porque ya se nos pasó la hora, pero el tema es tan apasionante y el tema atrae tanto y el tema nos confronta tanto que nos hace ver una realidad, y es que necesitamos prendernos más de Dios, encender más la lámpara, hacer un buen equipo de trabajo con las personas como lo estamos haciendo aquí con las fundaciones para blindar no solo vidas, sino familias y entregarle a la sociedad mejores personas. Entonces no sé si dejaríamos... Sí, apóstol. ¿Sí? Habla con Davinson, apóstol. Yo quería hacer una opinión. Es que estos días me pasó algo, ¿no? Cuando recién hablan de que uno recaía en cualquier situación, ¿ya? Y pues yo recaí en una de esas, ¿ya? Recaí en rebeldía. Pero esa recaída me llevó al consumo, ¿ya? Entonces, yo le quería decir o animar a los que me están escuchando que todo eso lo que ustedes lo están diciendo allá, lo están aprendiendo. O sea, que lo aprendan porque uno cuando está acá afuera no está solo porque siempre va a estar con Dios, ¿no? Pero acá afuera es, tremendo el apóstol.
Yo llegué hasta perder mi trabajo. En ese momento estoy aquí en otro trabajo que hoy, pues, gracias a Dios, pues me salió. Pero perdí muchas cosas. O sea, ¿y por qué fue? Por no conectarme la semana pasada las 2 veces, ¿ya? Entonces, a veces uno deja a un lado las cosas que le sirven como tal, ¿ya? Se deja llevar de los afanes de ese mundo que estamos viviendo, se deja llevar o sea, de muchas cosas. Como yo me dejé llevar de una llamada, me deprimí y me dejé llevar de una llamada y vea, pero gracias a Dios, nunca es tarde, ¿no? Para empezar. Y aquí estoy, ¿sí me entiende, apóstol? Y lo que yo le quiero dar a entender es que, pues, uno tiene que seguir, ¿no? No quedarse ahí, no quedarse agobiado, no dejarse pesar, que por qué tan pobrecito, no, hay que seguir. Entonces Así era mi es. aporte, el apóstol. Listo, mijo, no, para adelante es oportuno. Siempre aquí hablamos desde la vida, desde la realidad. Y entonces ahí por eso hemos insistido en el grupo de apoyo, que es la fundación. Y cuando se abandona la fundación, uno nunca se debe desligar de un grupo de apoyo, de un guía espiritual, de un terapeuta, de un pastor, de lo que sea. Necesitamos un grupo de apoyo donde nosotros podamos refugiarnos en los momentos de crisis. Tenemos que enfrentar muchas adversidades y muchas crisis y bueno, la idea es tener dónde refugiarnos, dónde escondernos para que ahí no nos juegue una mala partida. Desde luego, pues ya pasó. La idea es seguir, mijo, continuar, retomar. Este es un camino que no es fácil. Este es un camino que no es fácil, el camino del cambio, el camino de vivir sobrios, el camino de vivir en integridad. Es un camino que no es fácil. Somos más predispuestos a abandonar el proceso muchas veces que hasta cimentarnos en el mismo como tal. Pero ahí necesitamos con la ayuda de Dios y nada, aquí estamos para seguir aprendiendo. Entonces, muchas bendiciones para todos. Por la hora, pues nos queda más que desearles un resto de día conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Muchas bendiciones para todos y seguimos hablando. Si hay inquietudes por el interno, nos hablan y ahí estamos para aprender y mejorar. Bendiciones.